23 387. Muy bien, vamos a saludar a Martín Ayerbe, dirigente del Movimiento de Liberación Nacional, que estará en nuestra ciudad la semana próxima, brindando una charla, una exposición a propósito de modelo argentino para el proyecto nacional. Martín, buen día. Daniel Ponce, los saluda, un gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Un placer, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, primero preguntar a propósito de esta visita del próximo 20 de noviembre aquí en nuestra ciudad, más específicamente en el Sindicato de Luz y Fuerza. Esto de el título, ¿qué es lo que conlleva para la charla este título de modelo argentino para el proyecto nacional? Bueno, el proyecto inconcluso de los argentinos, dado que el 1 de mayo de 1974 el general Perón lanza el modelo argentino con una serie de lineamientos generales, pero con el objetivo de que todos los argentinos puedan colaborar en la edificación del modelo argentino, basándose en la doctrina nacional, que es básicamente el comunitarismo. En sencillas palabras, la idea de que el poder que emana de Dios y se deposita en el pueblo lo delega en sus conductores, pero que no existe el pueblo suelto y atomizado, sino que el pueblo es tal en cuanto se organiza en organizaciones libres del pueblo u organizaciones intermedias, como son los sindicatos, las sociedades de fomento, los clubes de los barrios, y bueno, quizás su célula más elemental, que es la junta vecinal. Y esa idea de que el poder está en el vínculo de argentino con argentino hace que el peronismo, como teoría política, se puede observar como proyecto social a construir, como proyecto comunitario a realizar, pero también como dispositivo de poder del pueblo. Y ese dispositivo de poder hace entender que esas organizaciones libres se constituyen en fuerzas concurrentes al Estado. No son el Estado, no lo quieren ser, pero son concurrentes al Estado. Y tampoco aceptan ser tuteladas por el Estado, porque tienen una vida propia, orgánica, natural y anterior al Estado, inclusive, porque los sindicatos son anteriores a la creación del Estado moderno, vienen de mucho más atrás, y esta idea de comunidad organizada necesita tener una determinación a lo que hace la soberanía política, la independencia económica, la justicia social y el nacionalismo cultural. Entonces, como esta Argentina ha sido transformada después de 50 años de decadencia en una colonia, nuevamente, bueno, como dijo el general Perón, cada vez que nos sometan, cada vez que nos conquisten, tendremos que liberar una y mil veces nuestra patria. Por eso tiene que haber una carta de navegación para un futuro gobierno nacional justicialista, y esa carta de navegación tiene que determinar las cosas más elementales del modelo argentino, que son, por ejemplo, necesitamos tener los argentinos una marina mercante. Esto va mucho más allá de los partidarios, no importa si se es peronista, radical, si se es de izquierda, si se es de derecha. La marina mercante es una causa de los argentinos, no puede estar fuera de un proyecto nacional. Lo mismo hay que determinar con la producción para la defensa. Teníamos 14 fábricas militares hasta 1976. Hoy quedan menos de 3 y están en proceso de desguace o de cierre. El sistema logístico argentino en el territorio continental requiere de un sistema ferroviario poderoso que integre nuestras provincias y comunidades. Parecen cosas muy elementales, ¿no? Que se resuelven con la simple afirmación por la positiva de que sí, necesitamos trenes, necesitamos barcos y necesitamos producción para la defensa. Bueno, esto tiene que estar organizado en un proyecto nacional que determina un programa de gobierno irrenunciable para que podamos nosotros edificar nuevamente la Argentina en un gobierno de reconstrucción nacional, pero que esto no sea dependiente de los partidos políticos, de la dictadura de los partidos políticos.
de esta falsa democracia. Ahora, Martín, me aparecen un par de preguntas. Lo primero es, usted habla de peronismo y la primera pregunta es, yo he escuchado toda mi vida que decir cuando el peronismo se une es imposible que pierda. Algo de eso pasó durante algún tiempo. La primera pregunta que le hago es, ¿cuál es el peronismo hoy? Porque si quiere volver el peronismo al gobierno, tiene que ser un partido fuerte, y en todo caso hoy yo no lo veo, por eso la pregunta es, ¿cuál es el peronismo hoy? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿podemos estar de acuerdo en todo esto que usted ha planteado? Creo que la mayoría, siendo o no peronista, puede estar de acuerdo. La pregunta es, con tantos años de gobiernos que se dijeron peronistas después, ¿por qué perdimos todo eso? Bueno, empiezo por la segunda. Si tantos años de gobiernos que se dicen peronistas, ¿por qué perdieron? Bueno, ¿será que no son? Habrá que ver. Porque Perón nacionalizó el comercio exterior con el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Y el precio del trigo que se le pagaba al productor se multiplicó por 3. Con el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, los chacareros pequeños y medianos productores adquirieron 1 millón de hectáreas. Pero con lo que dice ser peronismo que gobernó los últimos años, el que adquirió 1 millón de hectáreas no fueron los miles de chacareros que en su tiempo lograron ese proceso de capitalización, de poder comprar la tierra, producir en la tierra propia que habían adquirido. No, el que adquirió 1 millón de hectáreas fue Elstein, que no es argentino, es el vicepresidente del Consejo Judío Mundial. Hay una pequeña diferencia entre las realizaciones de Perón y los que en su nombre dicen ser los últimos 50 años y nos llevaron a este desastre. Usted fíjese que 74-75 nosotros teníamos pleno empleo, 85% de trabajadores en blanco y 5% de pobres. Y la Argentina era verdaderamente industrial. Tuvimos el mayor Producto Bruto Industrial, todos los autos que se vendían en el país eran de mano de obra nacional, los Falcon, los Chevy CT2, los Torino. Bueno, entonces hay una pequeña diferencia de realizaciones. Y además, la unidad, evidentemente, no ha alcanzado, porque es una unidad en qué? Es una unidad en las roscas partidarias, en una oligarquía partidaria que todo pretende dictarlo y determinarlo. Usted fíjese, sobre la lealtad, ¿no? No hay un movimiento político en el mundo que hable de la lealtad como el peronismo, porque eso es lo que se consagró un 17 de octubre, cuando el pueblo argentino recrea una institución romana que es la aclamatio, y por aclamación unge a Perón como conductor. Bueno, no obstante, esta lealtad peronista se ha convertido en una monserga que se repite hasta el cansancio por la oligarquía partidaria, que durante medio siglo ocupó todos los cargos que pudo conseguir adentro del partido como por afuera. Pero de lealtad, lo que se dice lealtad, miente piu. Yo coincido con lo que dice. Ahora la pregunta entonces la trasladamos. Si esto está así, ¿quién que cree en las ideas de Perón va a votar? ¿A quién va a votar? Si no existe, si no está más. Hace 50 años, usted mismo dice, hace 50 años que no existe. Y entonces, ¿cómo va a llegar, cómo llegan al poder estas ideas? A través de volver a retomar el orden comunitarista, que es la verdadera teoría política argentina, donde las organizaciones libres del pueblo nos reunamos a través del modelo argentino para el proyecto nacional, y que esa reunión que va a generar la aparición por aclamación de esos dirigentes que son de legitimidad originaria. Uno puede tener un mejor dirigente sindical, o peor. Uno puede tener un mejor dirigente empresario, o peor.
uno puede tener un mejor dirigente del club o de la sociedad de fomento, pero lo que no está en discusión es que tiene una legitimidad de origen. A diferencia de los políticos profesionales, que representan ¿qué? Al Colegio de Abogados, a la Facultad de Ciencias Económicas. ¿A quién representan los políticos profesionales? ¿Cuál es su legitimidad? ¿De dónde salen? La gente de Flaxo, que integra todos los gobiernos, en todos los ministerios, en todas las secretarías de Estado. Flaxo. ¿Quién eligió a Flaxo? Son órganos de ejecución de una política que se diseña en el extranjero. Las decisiones se toman en la Trilateral Commission, que es el parlamento político. Las decisiones se toman en el Foro de Davos, que es el parlamento económico de los poderes de la sinarquía internacional. ¿Y cómo se ejecutan? A través del Fondo Monetario, que no se decide nada, que es un órgano de plena ejecución. Ayerbe, ¿cómo le va? Juan Escabino lo saluda. ¿Cómo anda? Un gusto grande. Hola. Un gran placer. A propósito de esto de reivindicar las ideas peronistas, el nacionalismo, yo le comento un par de conceptos de dos peronistas aquí de la provincia de Santa Fe y me gustaría su reflexión. Uno tiene que ver con un diputado nacional que es Roberto Mirabella y el otro es Leandro Busato, quien fuese diputado provincial hasta el 10 de diciembre próximo pasado. En entrevistas a destiempo y sin conocer uno de la otra, los dos coincidieron en el concepto de que hoy, aún en la hipótesis de que haya una elección y habiéndole ido pésimamente al actual gobierno, es imposible que el justicialismo pueda quedarse con algún triunfo electoral porque no es una oferta válida para el mercado electoral, lo pongo entre comillas esto. ¿Cuál es su reflexión en ese sentido? Y pareciera ser que es así. Por eso, para terminar el concepto que estaba respondiendo, cómo el peronismo vuelve, cómo el peronismo hace para ganar, es no de los políticos profesionales, sino en la unión de las organizaciones libres, el pueblo, las organizaciones intermedias, se construye el tejido comunitario del país. Y esto es una fuerza de magnitud superior que el presentarse a una elección se convierte en meramente una cuestión de un trámite administrativo, como las elecciones del 24 de febrero del 46, donde Perón va a las elecciones y ganan por los votos, pero en realidad Perón había ganado el 17 de octubre. Porque la aclamación se produjo el 17 de octubre, el 24 de febrero se firmaron los papeles. Claro. Entonces, en esta idea del comunitarismo argentino, lo que tenemos que observar es que tenemos tres elementos con los cuales poder edificar el poder del pueblo. Un elemento es la doctrina nacional. El otro elemento es el modelo argentino, el proyecto nacional, que es lo que hay que trabajar. Porque la pregunta es, los diputados que usted me menciona, Sí. los diputados que usted me menciona, ¿cuáles son los proyectos que han presentado? En pos Nadie del lo proyecto recuerda, ¿no? nacional se refiere usted. No, pregunto, los diputados que usted me menciona, Sí. que tienen opiniones tautológicas sobre el peronismo. Tautológicas. Son diputados, son autoridades y hablan de sí mismos explicando la oferta electoral. La pregunta es, ¿cuáles son los proyectos que han presentado? Los proyectos de ley. Nadie lo recuerda, ¿no? Y evidentemente es una deuda que tiene el sistema legislativo en cuanto a dar a conocer su trabajo. Es un poco grave. Entonces yo lo que sí la gente recuerda de nosotros, lo que la gente recuerda de mí, es que el loco de Martín Ayerbe hace 20 años que está hablando de que tenemos que recuperar la marina mercante. Por eso me decían el loco de los barcos. Después me empezaron a decir el loco de las armas, porque empecé a hablar de la importancia de la recuperación de la producción para la defensa nacional, movilizando al ejército argentino, al campamento minero y ocupando cordillera y meseta patagónica con la Dirección General de Fabricaciones Militares para poder explotar el recurso minero bajo la ley 12.709 del 41 de General Sabio, y así la Argentina hacerse un apalancamiento en metálico de reserva de oro, plata, para sus compromisos comerciales en el exterior,
y producir una línea de electrónica nacional con las tierras raras y montar los altos hornos y las lingoteras para los metales y la producción de acero. Ahora, cuando nosotros esto lo vamos edificando en el modelo argentino, ya es algo que no nos pertenece, sino que es algo que nosotros ponemos al servicio de la comunidad en el continente político que es el argentino. Entonces esto queda para nosotros, queda para los demás y para la posteridad, que es lo que hace falta para que el peronismo tenga recupere su espiritualidad y su sentido de trascendencia, que es lo que lo hace ser una fuerza invencible. Pero si ha perdido espiritualidad, si ha abandonado la concepción cristiana de la vida y el mundo, bueno, es un partido del régimen más, no le importa a nadie, al pueblo por lo menos no le importa. Martín, por eso votó Milei. sí, no termine. Le quería preguntar que le cuente a la gente, ¿no?, sobre su visita a Rafaela, en realidad que también invite, ¿no?, a la gente para poder para asistir. Bueno, vamos a estar exponiendo el modelo argentino que después de 50 años de ese lanzamiento de Perón, el 1 de mayo, hemos abierto los consejos del modelo argentino para que entre las organizaciones libres y también los yuyos verdes, ¿no?, los gauchos sueltos que hay en todo el país y que tienen sentimiento por la patria, puedan incorporarse a trabajar en el campo del espíritu, buscando una axiología criolla, buscando reconstruir aquello que es para nosotros las virtudes cardinales, las virtudes teologales y las virtudes gauchas de los argentinos, al encuentro de nuestra propia identidad nacional, y vamos a expresarlo no de forma académica justamente, sino en el barroco criollo, que es nuestro verdadero chasis artístico, en donde nosotros montamos todo aquello que hace al espíritu, al alma y al sentido de trascendencia del hombre. El otro campo es el campo de la técnica, donde vamos a mostrar los 7 sectores estratégicos que nosotros consideramos que en ellos el Estado empresario argentino, la Corporación de Empresas Nacionales, que hay que volver a reconstruir, tiene que dominar la logística con una empresa de líneas multimodales que permita una racionalización del transporte para que las largas distancias las haga el tren y las cortas el camión. Esto, bajar la presión que el flete tiene sobre el precio del producto final, que en definitiva el productor agrícola o el productor industrial lo termina pagando. Y a veces el tipo tiene más de flete que lo que el producto vale. Entonces, esto hay que organizarlo con un sistema multimodal, que racionalice las distancias y los modos de transporte. En el caso de la producción para la defensa, bajo la idea de crear nuestro propio sistema de armas, pero en una idea superior a realmente la capacidad de los argentinos. Producción para la defensa en un sentido de defensa total. Y eso significa la producción de acero argentino, significa la producción de química. Es que usted hoy, el gobierno de Milei está cerrando la petroquímica Río Tercero y la fábrica militar Río Tercero. Nosotros, si se cierran estas industrias químicas de base, la Argentina pierde independencia económica y pierde además soberanía, porque se vuelve importadora de ácido nítrico, de ácido sulfúrico, de isocialato de tolueno, que son productos que, claro, no son cosas que uno compra en el almacén y hacen a la vida diaria de la persona, pero sí integran el abastecimiento de las cadenas de suministro de toda la industria, tanto del agro como de la producción industrial. Y aquí, por la producción de minería y de acero, como he mencionado, una electrónica nacional, la producción de alimentos, de fármacos y de energía. En estos 7 sectores está la movilización total del trabajo, avanzar en 4 años de gobierno del pleno empleo, protegidos
por una doble muralla, que es la nacionalización del comercio exterior para defender el precio de la cosecha en el extranjero y apoderarnos de la renta comercial y dar por terminadas las retenciones en Argentina. Nosotros vamos a finalizar con esta tontería, con este error político que ha llevado el peronismo al desastre, que son las retenciones. Vamos a eliminar las retenciones, pagar al productor lo que le corresponde, y desde la renta comercial que había en manos de las multinacionales, realizar un proceso de capitalización para que el pequeño y mediano productor pueda adquirir y tenga un acopio dentro de un sistema multimodal que le dé precio sostén y que le permita planificar su economía a largo plazo. Martín, Lo segundo es, por supuesto, la nacionalización de la banca, ¿no? Porque si no, todo esto se va a la canaleta de la usura. le agradecemos el contacto, ha sido muy amable. A ustedes, muchachos, tengan muy buen día. Gracias igualmente. Gracias.